Hola. Buenas. ¿Cómo va? Bueno, vamos a esperar a ver si se conecta Marian. A ver si me manda la solicitud. A ver, a ver. Marian, ¿dónde estás? Hola Sol. Hola G. A ver. Bueno, vamos a esperar a que se conecte Marian. A ver si manda la solicitud para unirse. Y arrancamos. Ahí estamos. Hola Maru. A ver si te puedes unir. Y ahí ya te acepto. Ahí va. A ver. Sí. A ver. Ta tan ta tan. Hola, ¿cómo Hola. andan? ¿Cómo estás, Maru? Bien, bien, bien. ¿Vos cómo estás? ¿Bien? Bien. Muy bien. Me alegro. Acá estábamos esperándote todos. Sí, ¿Cómo estás, bueno, corazón? bien. Bueno, empecemos. Bueno, empezamos. Dale. Genial. Bueno, contámosle un poco a la gente quién sos, por qué te traigo acá, porque me parece que no había mejor persona que vos para hablar de este tema, así que contémosle a los chicos y a las chicas por qué. Bueno, yo soy psicóloga, soy licenciada en psicología, especialista en violencia de género. Actualmente me desempeño en el servicio penitenciario. Yo ahí hago todo lo que es trabajo en el contexto de encierro con internos de toda situación legal, ya sean procesados, condenados y REAP. Y además trabajo con mujeres en situación de violencia de género. Esto sería un poco el panorama. He trabajado un montón en barrios descentralizados, con mujeres que pedían ayuda, desde la municipalidad de un distrito de zona norte, y bueno, allí hacíamos todo lo que es el asesoramiento y la contención, y bueno, y ahí empezó todo mi trabajo y a poder generar más desde acá, desde donde estoy, de poder ayudar a la mujer que es violentada. Bien, perfecto, perfecto, más claro, imposible. Bueno, bien, y la idea es un poco visibilizar, más que nada, a ver, la idea es esta, esta semana fue una semana bastante particular, el Día Internacional de la Mujer, nos dejó a todos como con muchas preguntas y respuestas y respuestas sin responder. Eh, que la realidad es que se van transgiversando todas las cuestiones que tienen que ver con el día, si feliz día, si no feliz día, qué significa el Día de la Mujer, por dónde viene la mano. Por eso nos pareció adecuado también hacerlo en esta semana, no dejar pasar mucho tiempo más,
para empezar a visibilizar un poco cuál es el concepto más feminista de lo que intentamos transmitir con eso y con este día tan particular. La idea es un poco visibilizar bien lo que es la violencia de género, que se pueda exponer al violento y a los distintos tipos de violencia, me parece, es una de las cosas más importantes y lo que me parece que está bueno que podamos hacer desde acá, para que a la que le sirva o la que necesite en este momento estar escuchando algo de todo esto, pueda saber no solo detectar si está pasando por alguna de las situaciones que después en un ratito ya vamos a ir comentando y contando con respecto a los distintos tipos de violencia, sino también cómo hacer para pedir ayuda y poder salir de ahí, más que nada, que es lo más importante. Claro, bueno, o sea, la violencia de género se dice que es de género porque, bueno, es una cuestión de la mujer en estos momentos y se potencia más en estos momentos porque hay un cambio, digamos, de paradigma. Digamos, la violencia antes era interpretada como que daba esa violencia intrafamiliar, con cuestiones familiares, entonces cuando esto trasciende y se dobla la situación, es donde se descarta, digamos, la violencia familiar por un lado y la violencia de género por otro. Es ahí donde pasa de ser una instauración privada a ser algo público y donde pueda intervenir el Estado para poder ayudar a estas personas vulnerables, digamos, porque de ahí parte todo. ¿Por qué participa el Estado? ¿Por qué participan las instituciones? Porque ya deja de ser un problema, digamos, de índole intrafamiliar. Entonces, uno como, digamos, como mujer, y ahora está ocurriendo mucho con las mujeres estamos hablando, las mujeres hablan, dicen lo que les molesta. Entonces, desde cuando yo empecé a transitar mi trabajo en violencia de género hasta la actualidad, veo eso, que ya la mujer no tiene tanto miedo en decir y en pedir ayuda. El tema es cómo se los vamos a dar esta ayuda, cómo nosotros vamos a intervenir desde lo psicológico, desde lo jurídico, desde, digamos, desde lo social también, porque a veces esas mujeres tienen niños, y bueno, y ahí ya entraría todo otra instancia que es niñez y adolescencia. Entonces, Exacto. bueno, pero lo importante es poder pesquisar cuándo empieza el tema de la violencia. La violencia intrafamiliar se naturaliza, entonces es muy difícil poder ver, visualizar desde un primer momento que una persona está siendo violentada. Por eso, siempre que existe violencia, hay una situación de poder en donde hay una persona que está mucho más arriba que la mujer, que la estiga, que la somete, y eso genera violencia de género. ¿Diferentes manifestaciones vamos a observar? Sí, hay muchas manifestaciones, desde físicas, desde psicológicas. Las físicas, bueno, es a través de los golpes, digamos, no hay mucho acá para hablar. Desde lo psicológico sí, porque se va gestando toda una cuestión de separación, digamos, con el mundo social, con la parte social, ¿no? La persona empieza a aislarse de todo ese mundo, de los seres que la quieren, de los amigos, de las amigas, ¿no? Pero todo un trabajo que va generando el hombre violento hacia las mujeres. Es un trabajo Luego fino podemos y también, constante. claro, Es un trabajo ¿cómo? fino, que es un trabajo fino y constante, Sí. y que arranca por lo general por ese lado. Nunca arranca con un golpe la violencia de género. Eso es importantísimo y es fundamental que se vea, que se sepa y que se exponga, porque el trabajo se va haciendo constantemente de a poquito y arranca con cosas que uno dice, no, esto no es violencia, no, esto no es, no, esto no, y lo vas como romantizando cuando en realidad a eso nos referimos cuando hablamos de micromachismos o de microviolencias, eh, que son lo que va acrecentando y va creciendo y se va manteniendo constante en el tiempo y cada vez se va siendo peor. El golpe por lo general es lo último. Siempre se viene Ujú, laburando psicológicamente finito desde antes, desde mucho ujú. antes.
Y comienza de esta manera. Comienza de esta manera, comienza también, se manifiesta a través del yo tengo el poder en cuanto al aporte económico, entonces son mujeres que son totalmente dependientes, por lo tanto el hombre tiene el poder con la parte económica y también con esta cuestión también se manifiesta de esa manera. Y otra manera de manifestarse es de la manera simbólica. ¿Qué sería de la manera simbólica? Cuando a la mujer le dice, por ejemplo, el hombre le dice, vos no servís, vos sos un ama de casa, sos de la casa, vos no entendés nada, digamos, ahí es donde también se manifiesta la violencia. Pero como dijimos, no es que directamente empezamos con los golpes, no, esto es algo que se va a ir acrecentando desde la parte psicológica hasta llegar a la agresión, digamos, porque obviamente la violencia, digamos, se va a dar en determinados estadios, o sea, va a comenzar de una manera hasta terminar con el golpe. Pero bueno, para eso hay que pasar un montón de otras situaciones. Hay mucha gente de otras generaciones, por ejemplo, no sé, gente de 60 años, que han sido violentadas cuando eran más chicas y no se han dado cuenta en ese momento, ¿no? Con esta cuestión de denigrarlas, de decirles, vos no servís para nada, vos no tenés que ir a ningún lado, o sea, y se dan cuenta ya siendo más adulta con estas cuestiones, ¿no? No, aparte Vamos. las cuestiones de época estaban súper naturalizadas, o sea, era así y no había lugar a duda y no había lugar a discusión de que la mujer para lo único que servía era para ser madre, estar en la casa, limpiar y criar a los pibes, o sea, no había otra que esa. No. Entonces, hoy en día que se empieza a visualizar desde otro contexto y desde otra manera, que ya no es así, es lo que genera también, como decías vos, que ya no haya quizás tanto miedo o tanto silencio como antes. Pero sí seguimos teniendo casos de mujeres que no se animan a denunciar, de mujeres que no saben cómo, de mujeres que no tienen quizás los recursos o las herramientas, o de que se encuentran en situaciones de amenaza total y completa. Entonces, nada, ahí ya se vuelve como un poco más complicado. Pero bueno, ahora en breve sí. podemos ir. Claro, porque aparte hay toda una cuestión que yo me acuerdo cuando venían a la secretaría, te decían, yo fui a hacer la denuncia a tal lado y tal lado no me lo quieren. No, ahora no es más así. Antes era la comisaría de la mujer en lo que es provincia y digamos, y la OBD siempre se sigue manteniendo en Capital Federal. Pero ahora en provincia tienen que tomarle la denuncia a cualquier comisaría, no tiene que ser la comisaría exclusivamente de la mujer, porque hay lugares donde no te las toman aún, pero bueno, no, eso tienen que tomarla igual la denuncia. Bueno, esto es sí, importante. Eso es importante para que ellas sepan. ¿Cuáles son los Sí, un 911, un 144, todas las líneas telefónicas que conocemos son válidas, obviamente, para denunciar y para acercarse, para pedir ayuda. Eso es recontra válido. Exacto. Siempre tienen que tener un celular, algo cerca la mujer, siempre tiene que tener algo cerca que puedan dar, digamos, una señal de que algo está ocurriendo mal. Más ahora con las redes sociales, esto se viraliza mucho mejor. Hay mucha gente y muchas mujeres que, aunque parezca mentira, utilizan mucho el TikTok, ¿no? Gente que está pasándola, entonces se manifiestan a través del TikTok. Bueno, hay un montón ahora de redes sociales que se manifiestan y que piden ayuda. El tema es cómo después encarar esa ayuda, ¿no? ¿A dónde queda? Porque en algún punto queda vulnerada en un montón de situaciones y de manoseos, digamos, jurídicos, asistentes sociales, psicólogos, o sea, hay tanta gente que interviene que a veces se pierde el hilo, digamos, de la cuestión, de esa ayudar a la mujer, a las mujeres. Exacto, exactamente. Pero bueno, es fundamental esto, ¿no? Que quede claro que porque se estuvo hablando mucho también, se estuvo manoseando mucho, justamente, usando tus términos, este tema en particular, de dónde queda la denuncia, voy a la comisaría y no me la quieren tomar,
el Estado no me da bola, el Estado no está presente, mujeres diciendo que se sienten solas, que no saben a dónde o a quién acudir. Bueno, fundamental para una orientación, vos nos decís que llamando a la línea 144, que es la línea de violencia de género, van a recibir el asesoramiento de cómo denunciar y de cómo tener ese plan de contingencia. Claro, la línea 144, te digo algo así chiquitito, la línea 144 va a tomar la denuncia y lo que va a hacer es preguntarle a la persona de dónde es, porque automáticamente se van a comunicar con el lugar de pertenencia de esa persona para que puedan ayudarla. Bien. ¿Entendés? Porque no todo el mundo es de Capital Federal, no todo el mundo es de provincia, entonces ellos te van a derivar al lugar donde vos tenés que ir. Perfecto. Podés sacar, en algunos lugares se maneja así, sacando un turno, hay otros distritos que vas directamente y te atienden en el, digamos, en el momento, ¿no? Y bueno, y hay otras personas que en el momento que estás pasando y siendo violentadas también van hasta el domicilio. Hay gente, hay distritos que se manejan de esta manera también, pero es de acuerdo, digamos, a la parte donde uno viva, o sea, donde uno esté situado. Perfecto, y está buenísimo y es importantísimo saberlo, que no, o sea, depende de dónde estemos, depende de dónde nos encontremos, el Estado a través de la línea 144 va a actuar en función de cómo se maneje ese lugar, en donde nos encontremos en ese momento. Eso está bueno también que se sepa, para que sea un llamar con confianza. Si uno presiente o siente que necesita eso, además de la contención psicológica, se va a encontrar con un montón de asesoramiento de estas cuestiones que quizás no se saben o que no están visibles o al alcance de cualquiera, para que sea más fácil y un camino un poquito, aunque sea menos tedioso, hacer una denuncia. Porque sabemos que no es fácil esto. No es fácil levantar el teléfono y hacer una denuncia, no es fácil llegar a levantar el teléfono y decir, che, esto me llama la atención, ¿qué onda? ¿Esto es violencia, no es violencia? Bueno. Entonces, nada, está bueno que esté expuesto de esta manera para que no sea tan difícil, que sea un pasito más adelante para todas las personas, para todas las mujeres en realidad que están padeciendo esto en este momento. Y quizás no se dan cuenta, ¿no? Esto que hablábamos al principio, cómo, si tengo dudas o si estoy ahí como diciendo, no, bueno, esto me parece que no es, o esto me parece que no da para denunciarlo, no da para llamar, o sea, solamente me gritó, o solamente me dijo tal cosa, o solamente ¿Qué ejemplos podríamos poner de este tipo que se puedan, que podamos detectar y que podamos decir, no, chicas, sí, esto, o no va o sea, va encaminado a terminar mal o va encaminado a una relación que te está presionando todo el tiempo en hacerte simplemente pensar de si es violencia o no es violencia? Lo que pasa que las mujeres, el tema con las mujeres, para poder detectar y denunciar, han pasado por un montón de situaciones, ¿no? Porque son muy culpógenas. Entonces, es muy difícil que la persona diga, bueno, me violentaron, voy, hago la denuncia, hablo con este. No es así el mecanismo. Es todo un trabajo, es todo, digamos, hay 10.000 denuncias, en un caso puede haber como 20 llegado a haber, y más también, y se han tomado medidas perimetrales, lo que quieras, pero para que la mujer saque la culpa, ¿no? Porque eso le genera mucha culpa de ir a denunciar. Si yo denuncio, ¿cómo hago? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde me voy a ir? Porque es lo que hablábamos anteriormente, son personas muy dependientes, que están en la casa, que no trabajan, ¿entendés? Entonces, hay toda una situación que realmente hay que hacer una ayuda, y eso corresponde la ayuda, y correspondería la ayuda, digamos, fundamentalmente de un profesional, que a veces no está. Entonces, uno va, ellas hacen la denuncia cuando ya eso ya se explotó miles de veces y ya no aguantan más, cuando ven que ya está la vida, entre la vida y la muerte, la vida de ellas, ¿no? Hubo un montón de casos que vivía así, de gente que había sacado un montón de perimetrales, de mujeres en su momento,
Y bueno, y aún así, el violento, si tiene ganas, va a seguir violentándolas. O sea, el tema de las perimetrales, aparte, hoy en día, eso está como en proceso también, me parece, del área judicial, porque es algo que no está llevándose, digamos, no está teniendo buen éxito, en un decir, ¿no? Ujú, El tema de las perimetrales, ujú. porque son violentados, o sea, tiene una perimetral, va y la matan, o sea, ya pasamos después, hay demasiados femicidios, hay mucho tema acá, hay mucha gente que tendría que intervenir para poder ayudar, pero bueno, las mujeres en sí, primero como primera situación se sienten muy culpógenas, no es Claro. que van y denuncia y habla, es gente que personas que están muy sometidas, muy para adentro, no tienen vínculo social, no tienen relaciones sociales. Tal cual. Entonces, también le es muy difícil poder contar con otro, ir a decirle al otro, pero bueno, ¿se puede ayudar a estas personas? ¿Se puede salir adelante? Sí, se Ujú. puede, porque hay un montón de personas que se han ayudado y se siguen ayudando. Sí, Se puede. por eso te decía antes, ¿no? Esto de que es muy difícil llegar a hacer la denuncia, es muy difícil llegar a ese momento. Antes se pasa por un montón de procesos y por un montón de dudas, de preguntas, de incertidumbre y de culpa, como vos decís. Tal cual. Por eso es fundamental siempre remarcar el trabajo psicológico, remarcar el trabajo de uno de los primeros pasos para pedir ayuda quizás pueda ser empezar a hacer terapia o a tener un espacio personal en donde volcar estas cuestiones, en donde... ¿Sabés lo que le sirve a las mujeres? Les sirve mucho participar en talleres con otras mujeres que le hayan pasado lo mismo, sentirse identificada con el otro. Entonces, Exactamente, a veces no le sirve tanto la terapia individual, sino, digamos, el taller que uno puede armar y brindarles y sentirse que no están sola, pero también identificada con un otro, ujú, ¿no? Que ujú, puedan sentirse que no solo le pasa a ella, que no solo, digamos, están ellas delirando, ni, o sea, que tal hay cual, gente que le pasa lo mismo, tal cual, que ¿no? Y es todo esto lo hay que que se promueve escucharlo, mucho porque en las si no se campañas, escucha, tal cual, es lo que promovían se te mucho está las últimas cortando, campañas. Ah, no, yo te escucho bien. ¿no? Ah, perfecto. No, ¿vos me escuchás a mí? Perfecto, bien, Sí, sí. genial. No, decía, ¿no? De esto, de que se sientan identificadas con otras personas que también son víctimas de violencia, es fundamental y tiene muchísimo que ver con esto que se hablaba desde un principio y que se fomenta mucho en las últimas campañas, en las marchas, en los movimientos feministas, del famoso yo te creo, porque se desestima tanto, se subestima tanto, se chicanea tanto con eso, de, no, bueno, estás exagerando, o no, no es tan así, o no, de tal persona no lo puedo creer. Y es como que al final nos terminamos creyendo entre nosotras, nos terminamos sosteniendo entre nosotras, y la importancia, esto es fundamental, y está buenísimo que seamos un movimiento feminista y femenino, el que actúa en función de esto, pero todo esto también sirve mucho para visibilizar de que necesitamos también el apoyo de todos en general, no solo que seamos las mujeres las que estamos ahí marchando, las que estamos ahí pidiendo, las que estamos ahí haciendo visible lo que siempre sigue siendo invisible y lo que por lo general el colectivo masculino se encarga de cubrirse entre ellos, que esta es otra de las cosas que se habló mucho en esta semana y que se habla mucho, que se está hablando mucho en general, ¿no? Cómo los hombres se cubren entre ellos, cómo entre ellos tienen esa especie de código machista en donde eh, hay cosas de las que no se habla, o el famoso algo habrá hecho. Entonces, eh, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa cuando en realidad estamos acompañadas, pero en realidad nos estamos sintiendo solas, porque estamos acompañadas por nosotras mismas? Somos nosotras, solas, frente a querer cambiar las leyes, frente a hacer movimientos, frente a visibilizar un montón de cuestiones que nos exceden. Ya llega un punto en el que nosotras podemos hacer un montón, pero si no tenemos también como el apoyo del otro lado, como que seguimos siendo de alguna forma, no tanto como antes, pero seguimos siendo un poco invisibles.
Entonces, estas cosas, este vivo y todo lo que se puede hacer desde el movimiento de redes sociales, de salir a la calle, de hablar nosotros mismos, la importancia también esto, de hablar nosotros mismos con nuestras familias, con nuestros amigos hombres, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros tíos, con la gente que tenemos alrededor del sexo masculino, para que entiendan la importancia de esto. No es, no es dato menor, no es dato menor, es como, se venía hablando mucho de esto también, ¿no? De cómo tipo no nos dan las cuentas. Todas tenemos una amiga violentada y nadie tiene un amigo violento, nadie tiene un padre violento, nadie tiene un hermano violento. ¿Cómo puede ser? No nos dan las cuentas. Entonces, eso habla mucho de cómo se cubren entre ellos y de cómo no se llegan a visibilizar los machismos. Entonces, por eso digo, estos vivos y estas cosas, estas cuestiones, dar información, es fundamental para que se difunda y para que todos los que nos estén escuchando del otro lado, la gente que esté mirando estas cosas, o la gente que esté involucrada con el tema, tenga ese ratito o esos minutos de reflexión y se ponga a ver cómo puede hacer para ayudar con lo que tiene a mano, que es la gente que tiene a mano cerca. Por eso es importante tener la red esa, familiar o de un amigo, de una amiga. A veces venía gente que me decía, mi amiga no puede decirte, pero mi amiga está mal, no te puede venir a pedir ayuda, te la pido yo. O sea, siempre va a haber alguien, siempre. Es muy importante contar siempre o que sea con una persona para que a uno lo ayude. Bien. Hay gente que sí trabaja mucho con el tema de la masculinidad, con el tema, digamos, de violencia de género, y hay talleres también para ellos, y hay gente que se dedica, pero bueno, pero el común es poder que la persona que es violentada pueda, digamos, recobrar la autoestima está muy por abajo, o sea, no tienen nada, ellas se sienten que no tienen nada, no hay trabajo, no hay comida, no hay casa, no hay nada, Porque se todo quedan eso es sin la nada con la denuncia. tal cual. Entonces, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Por eso siempre vuelven, porque generalmente son las que se van corriendo, o se van, no quiero volver a mi casa, o bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que abrir un poco esto, ¿no? Claro. Pero bueno, es toda una situación que sí, se puede ayudar con una muy buena red, digamos, de contención. Creo que hay muchos lugares que dicen, bueno, se atiende de 7 de la mañana a 15 de la tarde, listo, después ya no se atiende más. Y digo, si me pasa algo un sábado o un domingo, ¿quién me ayuda? Quizás esto alguno me mate, pero digo, o sea, uno no lo espera, a veces puede pasar un domingo a la tarde, porque generalmente los fines de semana donde más se potencia, donde la gente está más en la casa, y se hicieron muchos estudios que es donde ahí se ve que se potencia el tema de la violencia de género y la violencia familiar también. Otro día, si querés, podemos charlar un poco del tema qué pasa con estos menores cuando están dentro, digamos, de este tipo de violencias, pero bueno. No, ¿cuál? Esto es lo que te decía, por eso es lo que hablábamos al principio, ¿no? De que la violencia es progresiva, hasta llegar a destruirle de manera tal el autoestima a la mujer que se siente incapaz de denunciar, de salir, siente que no va a poder sola, porque por lo general este tipo de violencias psíquicas, psicológicas, generan esto, que es como sin mí no vas a poder, sin mí no sos nada, ¿quién te va a querer como yo? Vos sos mía, todas estas frasecitas que son bastante comunes y hasta ahora eran como bastante, pasaban. Esas pequeñas cosas son las que hay que detectar y ver que a partir de ahí es donde se hace el laburo fino. A partir de ahí es donde empieza la violencia. Esos son los momentos en los que uno tiene que detectar que está empezando algo que no está bueno y que no va a desencadenar en algo bueno. Por eso me parecía importante marcarlo, para que se sepan este tipo de cuestiones. Y recién decías... Sí. Nada, que estos tipos de cuestiones también tienen que ya en la niñez enseñarles este tipo de cosas.
ya desde la niñez, ya desde las escuelas, deberían trabajar muchísimo con el tema de violencia de género. Sí, De violencia de género y con otros temas más que en otra oportunidad también se pueden hablar, pero bueno, por esta cuestión de la mirada, ¿no? La mirada que tiene el otro sobre las mujeres o qué pasa con lo femenino, ¿viste? Hay muchas cuestiones que son culturales y que uno las trae arraigadas desde que es pequeño, de que el nene tiene que jugar con la pelota y la nena tiene que usar todo lo rosa, entonces ya hay un montón ahí de construcciones que se fueron generando de generación en generación, entonces, bueno, el tema de la violencia de género es lo mismo, que el hombre es el que tiene la ley, el hombre es el que, todo, el que lleva la plata, el que tiene que descansar, el que hay que, no sé, adorarlo, bueno, todas estas cuestiones también son construcciones sociales, y viene desde pequeño esto, Sí, ¿no? y todos Pero bueno. todos en algún momento nos encontramos eh, inmersos en esto, totalmente. Y esto me parece importantísimo también para que todos nos podamos replantear una cosita bastante importante, que es cómo estamos criando a nuestros hijos, qué les estamos enseñando, qué les estamos mostrando, y lo fundamental que es que se empiecen a aprobar las leyes y que se empiecen a hacer Y cosas que en haya concreto. políticas sociales que Exacto. avalen esto, que haya también escuelas que sean abiertas para poder enseñar y transmitir la ESI, con tantos maestros que hay, que lo pueden, esto no tiene que ser un profesional psicólogo, un asistente social, eso lo puede dar un maestro, pero que los dejen también poder promover esto, porque Totalmente. si no siempre vamos a tener casos en un determinado momento, casos, femicidios, o sea, el violento, no es que el violento dice te voy a matar y no te mato, el violento pasa directamente a la acción, pasa a la acción. Sí, hay un montón de fallas que tiene, las simbólicas sobre todo, pero bueno, hay que hacer algo con esto, y bueno, y con políticas obviamente que respalden estas situaciones. Porque Ya si no, que como te si, decía antes, estamos solas. Siempre somos nosotras las que estamos saliendo a pedir cosas que después no tenemos, no nos dan, no se dan, no suceden. Entonces necesitamos respaldo desde todos los ámbitos, desde todos los lugares, sectores sociales, como para poder empezar a implementar todas estas cuestiones. Pues si no queda acá, queda en una conversación en la que después no se hace nada y seguimos estando en la misma. Entonces, ir a la raíz del problema, ir a la raíz de la cuestión es lo fundamental. Y para eso el alcance de un movimiento feminista o de mujeres unidas hablando sobre este tema a veces no alcanza. Entonces, por eso es fundamental el apoyo social y que estas cuestiones se empiecen a dar, como por ejemplo la ESI y bueno, y todas las leyes que respaldan esta cuestión cultural y educacional. Primero, claro, claro, entendemos que la esto. educación empieza en casa. La educación empieza en casa y bueno, y el colegio, esta es una gran realidad, es donde mayormente pasa un niño las horas, ahora no por el tema de la pandemia, pero bueno, la escuela puede ser de mucho apoyo en muchas situaciones, no solamente de violencia de género, sino se pueden percibir situaciones que no están bien y poder enseñarle al otro, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal, el cuidado del cuerpo, hay un montón de situaciones, ¿no? El respetar al otro con las diversidades que hay de género, hay un montón para laburar. Pero como dijimos, eso se trabaja de pequeño. Así como nosotros fuimos de pequeños diciéndonos todo el tiempo, el hombre es el que trae la plata, el hombre es el que reta, el hombre es la ley. Bueno, acá pasa lo mismo, hay que desde pequeño enseñar esto, que es un Exacto. movimiento, Para obviamente. nosotros, para los adultos, es desnaturalizar lo que está naturalizado de una manera tremenda y horrorosa a los tiempos que corren hoy, y hacer que estas cuestiones y estas enseñanzas y estas transmisiones a los niños sean naturalizadas desde chicos, como a nosotros nos naturalizaron lo que hoy sabemos que está mal. Entonces, esa es la mejor forma, desnaturalizar y naturalizar. Desnaturalizar lo que está dado y lo que se dice, porque siempre fue así, empezar a cuestionarnos esas cosas y empezar a dar por naturalizado lo normal, lo que es normal hoy en día, lo que debería ser normal. Uh -huh. Mira, antes Sí, esto. sí, No, no, dale, sí.
No, que antes justamente estabas hablando de esto, no quiero que se me pase porque hay como una cuestión y una pregunta acá que se dio. Estábamos hablando del tema de la denuncia y vos me habías contado que había casos bastante recurrentes en los que denuncian y asisten a algunos encuentros o piden ayuda 2, 3 veces y después desaparecen, ¿no? Y hay una pregunta que se da acá que dice algo así, te lo leo. La parte más difícil es el poder mantenerse en la decisión porque el daño sobre la autoestima es enorme. Te queda retumbando que no, cada cosa que te dicen, que no servís para nada, cada insulto, cada daño en cuanto a la autoestima. Entonces, esto es fundamental visibilizarlo. Bueno, hoy estoy atravesando violencia, hace un año me separé y es realmente muy difícil el post también. Esto creo que es lo que estabas hablando antes, de cómo sostenerse y de cómo mantenerlo, ¿no? Y por qué sucede que a veces se denuncia o se llega al lugar de denunciar, al lugar de poder pedir ayuda, y de golpe después desaparecen, no van más, no vuelven a ir, vuelven con la pareja, logran separarse y Porque vuelven. vuelven, es lo que explico un poco, ¿no? Es como que la violencia tiene un ciclo, ¿no? Primero empieza con las agresiones verbales, después eso se va como sumando a las agresiones físicas, ¿no? Y psicológicas. Después ya pasa directamente a la acción. Pero ¿qué pasa después? El violento se da cuenta que estuvo mal y le pide perdón. ¿Entendés? Donde las mujeres denuncian es cuando están en esa etapa de agresión física, que temen por su vida. Pero después, ¿qué pasa? El violento, ¿qué hace? Les pide perdón, las endulza de nuevo. Le dicen, yo voy a cambiar, te lo prometo, ¿no? Hay muchas situaciones donde acá está comprometido también adicciones, ¿eh? Adicciones. Y bueno, también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hace? Le pide perdón. Perdóname, esto no va a volver a ocurrir, te amo, sos lo más importante de la vida, empieza a comprarle cosas, le regala cosas, o sea, la vuelve a endulzar. Pero vuelve, ese ciclo en algún momento va a volver, vuelve a lo mismo, o sea, a la parte cero. Por eso no pueden sostener los encuentros, por eso esa voluntad, porque vos no le podés decir a una persona, bueno, ahora ya está, te separás y listo y se terminó acá el tema. Eso sería lo más normal. Pero el cómo llegar a eso es un proceso, obviamente. Vos a mujer la vas a ver hoy, quizás el otro encuentro no venga porque se volvió a estar con el violento, pero en algún momento sí. En algún momento va a ser un clic, ¿no? De esos encuentros, porque vuelven. No es que no vuelven nunca más, vuelve, la mujer vuelve. Estaría bueno, yo asesoré mucho a una señora que sufrió de violencia de género, está recontra recuperada, tiene hasta trabajo, que no tenía ni trabajo, ella había quedado en la calle. Y hicimos un trabajo muy interesante que si en alguna oportunidad o en otro encuentro querés, no sé, por otra vía, le podemos decir que nos dé el testimonio, ¿no? Para que también pueda otras Sí, obvio, chicas que sufren esto, otras mujeres, sentirse identificadas, que se puede salir, ¿no? total. Porque esto es lo que hay muchas que dicen, ay, no, yo no puedo salir. ¿Cómo hago para darle, no sé, la leche a mis hijos? No me puedo separar. ¿Cómo hago para, ¿entendés? Pero bueno, Exacto, esto es exacto. más o menos lo que ocurre. Exacto. Por eso, volvemos a recalcar, porque me parece fundamental volverlo a decir, la importancia de estar acompañada en un proceso terapéutico para todo este camino, para todo el recorrido, en todo momento. Creo que hacer terapia con alguien que te esté asesorando constantemente, que te pueda guiar, orientar un poco, decir qué debería pasar, qué no debería estar sucediendo, si está bien, si no está bien, es fundamental. Es fundamental tener ese apoyo, mejor si es de manera en un espacio terapéutico, o sea, hacer terapia. Pero bueno, hay gente que no tiene acceso, o hay gente que no puede, o hay gente que no sabe cómo, o no se anima, o no le gusta. Bueno, buscar al menos una persona del entorno que pueda contener, que pueda estar, que pueda asesorar, que pueda ayudar. Esto que decías vos, ¿no? Antes, ¿cómo es eso de si
yo estoy violentada, estoy siendo violentada, pero no puedo pedir ayuda, pero mando a alguien. ¿Cómo es ese proceso de que alguien, porque vos me dijiste recién que habías tenido casos en los que venían amigas, familiares o personas a hacer denuncias en nombre de... ¿Cómo es ese proceso? El nombre de la persona, bueno, se hacía todo porque ahí generalmente no hay denuncia, porque le tienen tanto terror al violento que no hay denuncia. Entonces, venía esa persona y nosotros hacíamos que la generara esa persona la denuncia en la comisaría. Entonces, al denunciar, se podía aparecer, sí, un móvil policial en la casa y poder rescatarla. Eso sí se podía hacer. Pero así era como se trabajaba Claro, el común, digamos. claro. Pero bueno, es muy común que tengan ese terror y hasta que ese terror no se vaya un poco, ya te digo, donde se va es cuando empieza la agresión física. Claro. Es cuando llega la agresión física. O cuando llega, mira, te voy a matar. Y no es eso, no es algo irreal lo que están diciendo, es algo que va a pasar directamente a la acción. Ujú. ¿Entendés? Claro, claro. El caso de esta chica que la mató el policía, por ejemplo, él le dijo, te voy a matar, y ella sabía que la iba a matar, ella sabía Bueno, que la iba a matar. y ahí es lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo no funcionó en este caso, o cómo se visibilizó que el Estado no estuvo ahí presente, o No, cómo no se llegó a darle una verdadera ayuda después de 17, creo, 17, 18 denuncias que la piba había hecho. Eh, claramente, el de la policía, de la comisaría de la zona, lo cubrieron, esto es lo que hablábamos antes también, cómo se cubren entre ellos, cómo se cubren entre sí. Y no se llegó a tiempo, y la piba lo estaba gritando, estaba pidiendo ayuda. Entonces, en esos casos, ahí también es como decir, bueno, nosotras podemos dar desde acá todo lo que sabemos, brindar todas las herramientas que sabemos, hablar de lo que sabemos, pero hasta ahí llega. Si no tenemos el respaldo, como hablábamos antes, para poder educar desde la escuela, el respaldo de los hombres y mujeres que crían a sus hijos e hijas con este tipo de valores y este tipo de información, si no tenemos el respaldo del Estado, si no tenemos el respaldo de una comisaría que te tome la denuncia, ahí ya es como que nos quedamos sin respaldo, literalmente. claro, Entonces, te quedás sin respaldo y el tema es tener una política fuerte, social, que ampare y que pueda prolijar este tema, ¿no? Para poderlas ayudar, no podés llegar al hilo de que a una mujer la maten. Con todo esto ya viene de hace un montón de años, que fue con el caso de Wanda Tadei, la chica que el callejero la incendió, digamos. Ya desde ahí arranca todo este movimiento de género. Entonces, bueno, y todavía, ya hace un montón de años, y todavía no pueden encontrarle la vuelta para que no se llegue a esa instancia, ¿no? Porque hoy en día las mujeres piden ayuda, no es que como antes, que no pedían. Ahora puede el Estado intervenir, dejó de ser privado, es público. Entonces, debería haber algo acá que las pueda sostener, no sé, cambiar el tema de las perimetrales. La verdad que las perimetrales, no sé a quién les sirve, no sirven las perimetrales, porque si el tipo lo quiere violentar, lo violenta, y después la única manera que te lo saques de encima es que caiga en cana, es así de sencillo, sí, que tenemos caiga en cana porque tiene antecedentes penales y bueno, y ya está. Pero a veces no pasa eso no es el común de hoy en día. Pero bueno, tenemos lo sí. bueno es que si ya tenés una mujer que pide ayuda, acá tenés que hacer algo con este pedido de ayuda. Y ahí está el tema, ahí está el tema. Los recursos están y todos los derechos de la víctima deberían estar funcionando como en un mundo ideal y en un estado ideal, deberían estar funcionando como corresponde y lamentablemente con los últimos hechos eh, no funciona de esa manera. Entonces ahí es donde nos quedamos, hasta acá llega lo nuestro, llega lo que podemos hacer y el pedido de ayuda, y es el famoso, como dicen las chicas hoy en día y como decimos todas, o sea, si no vuelvo rompan todo, porque no queda otra, no nos queda otra a nosotras que salir a romper todo, porque no hay forma, ya ni siquiera así nos están escuchando,
ni siquiera así nos están escuchando. Sí, mira, había una de las chicas que estaba diciendo que las perimetrales no sirven, que ella ya había denunciado varias veces a su agresor y que había violado varias veces la perimetral. El botón antipánico tampoco. Un No, día no que te sirven. 2 horas cargo el No, no sirven, no sirven las perimetrales. A veces nosotros me acuerdo que una época que le decíamos, la perimetral no es solamente para el que es, digamos, el violento, sino para la persona también, porque a veces, ¿qué sucedía? Sucedía que rompían la perimetral porque había menores y con los menores no tenían perimetrales los padres. Entonces, ¿qué se hacía? Esos padres pueden. El tema es el siguiente, padre que violenta a la madre adelante de los niños no es buen padre. Ya esto me cansé de decírselo a las mujeres que fueron violentadas adelante de menores. No es buen padre. Por lo tanto, eso, para mí, había un montón de gente que le sacaba hasta perimetral con los menores por estas cuestiones. Pero bueno, el tema de la perimetral es un tema tema larguísimo, para, arduo. claro, para cortar, hay tela para Tendríamos cortar. que invitar a un abogado para que pudiera reflejar bien en qué situación están ahora las perimetrales. Totalmente, totalmente. Bueno, me parece que quedó bastante claro el objetivo de lo que era este La diálogo, charla. por lo cual lo queríamos hacer, esta charla, que era poder identificar los tipos de violencia, cómo empiezan, cómo termina, en qué termina, cómo pedir ayuda, qué sirve, qué no sirve, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo se visibiliza, eh, que hay que dejar de cubrirse entre sí y tomar conciencia también de las personas que nos rodean, de quienes tenemos alrededor y cómo podemos hacer para que los hombres en general tomen conciencia también de que esta lucha es de todos y todas, no es solo nuestra. Eso sería fundamental y nos ayudaría un montón y sería muy importante que se dé. Pero bueno, hoy en día está como muy complicado ese tema. Pero se puede llegar a una solución y a una contención, eso se puede lograr. Se puede lograr un buen trabajo con alguien, ayudarla, que pueda salir. Este, hay un montón de talleres para mujeres, desde lo terapéutico hasta talleres de que les buscan trabajo y las conectan, ¿entendés? Y ya ahí cuando empieza el tema a lograr ahí la independencia, entonces ellas empiezan a mirar de otra manera la situación, ¿no? Pero es un trabajo que se hace con profesionales, con gente que pueden estar acompañándolas. No dejen de denunciar. Eso es lo importante, igual en estos momentos que estamos viviendo, culturales, sociales, las mujeres denuncian. Las mujeres denuncian. Entonces ya ahí tenés una herramienta para poder trabajar con ellas. Bien, bien, aprendamos a escuchar eso. Entonces, bueno, de más está decir que cualquier persona que esté mirando esto y que necesite pedir ayuda puede hacerlo a cualquiera de nosotras dos. Mariana es experta en este tema, así que para lo que es asesoramiento, acompañamiento y lo que sea que necesiten, en esto, como decías recién, que pidan ayuda. Nosotras estamos a disposición en esto y estamos a favor de la causa, así que con nosotras, con quien sea, con quien se sientan cómodas, ni siquiera es necesario que acudan a un profesional. Con acudir a la persona más cercana en quien más confíen es fundamental, es necesario y es suficiente. Así que... Bueno, yo te agradezco, Ro, por haberme invitado. Es un tema que me fascina y le dedico Lo muchísimo sé, tiempo. lo sé. Y bueno, nos estamos viendo para otros encuentros, para hablar de otras violencias que no solamente se da en el ámbito doméstico, también hay mucha gente que es violentada en el ámbito laboral. Bueno, y Hay se puede muchos ir tipos de hablando violencia. cuestiones. Específicamente decidimos hablar de lo que es violencia doméstica, porque había como mucha tela para cortar con otros tipos de violencia. Está la violencia Sí. psicológica, la violencia obstétrica, la violencia laboral, o sea, hay violencia
para donde camines, nos vamos a encontrar con algún tipo de violencia y de género, que es fundamental entender esto, que no es lo mismo cualquier violencia que la violencia de género. Y eso también es algo que nos invisibiliza cuando nos comparan con, no, bueno, no, pero ni uno menos, nadie menos. Bueno, nadie menos, sí, obvio que nadie menos. No somos unas locas que queremos que se mueran los hombres y que dejen de matar mujeres. Nadie menos, obviamente. Pero esta es una causa, es una lucha con causa. Y tiene un montón de bases para los cuales referir de por qué es violencia de género contra la mujer, específicamente. Así que, Bueno, nada, eso. Gracias a gracias. vos Gracias y nos vemos en otro encuentro. por toda la información. Les mando un beso Bueno, a todos. un beso para todos. Hasta luego. Chao a todos, gracias.